Modbus es un protocolo de solicitud-respuesta implementado usando una relación maestro-esclavo. En una relación maestro-esclavo, la comunicación siempre se produce en pares. Un dispositivo debe iniciar una solicitud y luego esperar una respuesta, y el dispositivo de inicio, es decir, el maestro, es responsable de iniciar cada interacción. El contenido de estas solicitudes y respuestas y las capas de la red a través de las cuales se envían estos mensajes son definidas por las diferentes capas del protocolo. Por lo general, el maestro es una interfaz humano-máquina, también conocido como HMI o un sistema SCADA, y el esclavo es un sensor, controlador lógico programable, también llamado PLC, o controlador de automatización programable, también llamado PAC. La topología de red que usa este protocolo es una red en bus. Esta se caracteriza por tener un único canal de comunicaciones, el cual se le denomina bus, troncal o backbone, al cual se conectan los diferentes dispositivos. Esto ofrece ciertas ventajas y desventajas. Entre las ventajas que podemos encontrar es una facilidad de implementación y crecimiento, fácil adaptación, simplicidad en la arquitectura y es una red que no ocupa mucho espacio. Entre las desventajas que podemos encontrar hay un límite de equipos dependiendo de la calidad de la señal, puede producirse degradación de la señal, complejidad de reconfiguración y aislamiento de fallos, limitación de las longitudes físicas del canal, entre otras. Por lo general, hay dos tipos de medios físicos que se usan en estas redes, la RS-232 y la RS-485, aunque la más común y la que más suele usarse de estas es la RS-485. Estas conexiones se realizan en paralelo entre todos los dispositivos y obliga a que la comunicación sea semidúplex, es decir, solo puede haber un dispositivo emitiendo datos en un determinado momento, es decir, el maestro. El número máximo de estaciones que soporta el protocolo Modbus es de 247, es decir, 247 esclavos conectados al mismo bus, en donde a cada uno de estos se les asigna una única dirección que varía en el rango de 1 a 247. En cuanto a las velocidades de transmisión, las más comunes son de 9600 bits por segundo y 19200 bits por segundo. A pesar de que la de 19.2 kilobits por segundo es la más requerida, es decir, es la velocidad por defecto, también se pueden implementar otras velocidades en Baudius de forma opcional, tales como 1200, 2400, 4800 bits por segundo, 56 kilobits por segundo, entre otras. Cabe resaltar que esta es la velocidad de transmisión, es la que se usará para el puerto serie y que debe ser igual a la configurada en los otros dispositivos del bus. El protocolo Modbus define una configuración simple de tramas basada en PDU, es decir, unidad de datos de protocolo. Para este caso solo se presentan dos tramas. La primera de ellas es el código de función que se encarga de indicar al servidor qué tipo de acción se va a ejecutar. Estos códigos se explicarán más adelante. Y la segunda trama contiene la data o la información que se va a transmitir. Sin embargo, para una configuración específica de bus o de red del protocolo Modbus se introducen algunos campos nuevos. Uno de ellos es el campo de dirección, que se encarga de decir al maestro con cuál esclavo se está comunicando. Y otro de los campos añadidos es el campo de chequeo de error, el cual permite confirmar al maestro si el contenido del mensaje es válido o no. Existen dos tipos de cálculo del método dependiendo del modo de transmisión, ya sea RTU o ASCII. Los mensajes principales usados por el protocolo Modbus se dividen en diferentes clases. El primero de ellos son los códigos de clase 0. Estos códigos generalmente son considerados el mínimo para un dispositivo Modbus útil, ya que le dan al maestro la habilidad de leer o escribir en el modelo de datos. El primero de estos códigos es el código 3, que se encarga de leer múltiples registros, y otro de los códigos es el código 16, que se encarga de escribir múltiples registros. También existen los códigos de clase 1. Estos códigos consisten en otros códigos necesarios que se encargan de dar acceso a los diferentes tipos del modelo de datos. En la definición original, esta lista incluye el código de función 7. Sin embargo, este código es definido por la especificación actual como un código utilizado únicamente para puertos seriales. Como se puede observar en la tabla, el código 1 se encarga de leer bobinas, el código 2 se encarga de leer entradas discretas, el 4 lee los registros de entrada, el 5 escribe una bobina individual, el 6 escribe el registro individual y el 7 se encarga de leer un estado de excepción. Este código únicamente se utiliza en puertos seriales.
También existen los códigos de clase 2. Estos códigos se encargan de generar funciones más especializadas que son implementadas con menos frecuencia. Es decir, estos códigos se encargan de leer y escribir múltiples registros con el fin de ayudar a reducir el número total de ciclos de solicitud-respuesta. Sin embargo, estos códigos pueden ser comparados con los códigos de clase 0. Por ejemplo, el código 15 se encarga de escribir a múltiples bobinas, el código 20 lee el registro de archivo, el código 21 se encarga de escribir a registro de archivo, el 22 escribe a registro con máscara, el 23 lee o escribe múltiples registros y el 24 lee FIFO. FIFO es un concepto utilizado en estructuras de datos o en contabilidad de costes y teoría de colas. Básicamente significa el dato en que primero entra es el primero en salir. Por último están los códigos de excepción. Aunque dentro del estándar los 4 códigos más comunes son los que van del 01 al 04, también existen otros códigos mostrados en la figura. Por ejemplo, el código de excepción 1 se encarga de decirle al maestro que la función no está soportada. El código 2 indica que la solicitud intentó tener acceso a una dirección no válida. El código 3 indica que la solicitud tenía datos incorrectos o que el número de datos enviados no es el soportado. El código 4 indica una falla durante la ejecución en el servidor. El código 5 retorna un reconocimiento a una acción aceptada, debido a que este proceso puede tardar relativamente un largo tiempo para ejecutar. De igual forma, el código 6 indica que el servidor está ocupado, es decir, que no está permitido recibir más acciones o más códigos mientras ejecuta una acción. Y los dos últimos códigos, el código A y el código B, generalmente indican un problema en las compuertas del protocolo Modbus. Finalmente, en la siguiente figura se puede observar un escenario típico en una comunicación entre un maestro y un esclavo. En el diagrama se muestran 3 intercambios distintos. El primero de ellos, el maestro le envía una solicitud al esclavo y éste le responde con la información correspondiente. El segundo, el maestro, le transmite una información a distintos esclavos de manera simultánea. Y finalmente, el último intercambio, el maestro le hace una solicitud al esclavo, pero se detecta un error por lo que el esclavo no envía una respuesta de vuelta.